Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de las cirugías plásticas en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y el día de hoy me acompaña toda una personalidad que se ha dedicado a ayudar muchísimo a las mujeres en un tema, en una etapa fundamental que es poco, pues digamos que valorada o poco vista por el resto de la gente. Ella es Gabriela Rojas y es la fundadora de un programa que se llama Sin Reglas. Platícanos, Gaby, bienvenida primero y se me hace súper importante la labor que has hecho, porque como les digo, no es nada más vernos bien en el espejo, sino en estas etapas la salud mental, el sentirnos bien con nosotros mismos es súper importante, y nuestra audiencia tiene un gran número de participantes de esta edad de entre 40 y 60 años. Entonces cuéntanos cómo fue que surgió y qué es Sin Reglas. Bueno, el primero, Sin Reglas es la primera organización enfocada en transformar la vivencia de la menopausia para todas las mujeres. Okay. ¿No? Y trabajamos en 3 niveles: a nivel individual, brindando atención integral a la salud de la mujer en esta etapa de la vida, en la menopausia; a nivel organizacional, para diseñar entornos laborales inclusivos para mujeres en esta etapa de la vida; y a nivel sistémico, para generar investigación, política pública y atención en comunidades vulnerables. ¿Cuándo empezaste con esto y cómo es que te surge? Pues surge a partir de mi propia experiencia de la menopausia. Okay. Entonces yo a los 43 años empecé a tener insomnio, ansiedad, dolores en las articulaciones, ojo seco, palpitaciones, y cada vez que me pasaba algo así, yo decía, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca. Iba al especialista, ¿no? La primera vez fui a la ginecóloga me dijo que fuera el psiquiatra, porque decía que no me podía parar en las mañanas. Luego, y acabé yendo con todos los especialistas, el cardiólogo me dijo que me lo había imaginado, el reumatólogo me identificó una enfermedad autoinmune, el oftalmólogo me mandó gotas para los ojos porque usaba mucho la computadora. Uh-huh. Pasó año y medio, subí 15 kilos, fui al check-up, colesterol en las nubes, y pues ya me había afectado mucho mi vida, mi salud y mi trabajo, ¿no? Perdón que te interrumpa tantito. Fíjate que en esa etapa tenemos, y hemos hablado aquí en otros episodios, con ginecólogas, endocrinólogas, y cómo es pues un limbo o un área como gris, porque hay desde las pacientes que respecto a mi especialidad dicen el síndrome de Asia porque traigo implantes y entonces tengo exactamente todos estos síntomas. A veces les dicen es fibromialgia, a veces les dicen es depresión y las acaban medicando. Sí. Tienes el nido vacío porque resulta que te divorciaste o tus hijos ya están en una edad en la que no te hacen tanto caso. Y el asunto que ahorita que nos vas a seguir contando está bien difícil como público en general, como una mujer cualquiera que está viendo por su salud, atinarle a armar el rompecabezas, ¿no? Sí, aunque debería de ser más sencillo. O sea, porque si tú eres una mujer arriba de 40, hay 34 síntomas y los conoces tú como un profesional de la salud, pues deberías de tener la curiosidad, ¿no? De hacer 3 preguntitas más, ¿no? Para saber si es el ojo seco por la computadora o si es una mujer de 47 años que está viniendo a ver al oftalmólogo. Hacerle 3 preguntitas más de, oiga, y está teniendo su menstruación cada 28 días. La medicina tan subespecializada. Exacto. Que solo vea yo un ojo, sino vea al paciente. Al paciente de forma integral. Y creo que eso es un poco lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y de hecho ya tenemos nuestro primer curso para profesionales de la salud de diagnóstico. Pero ya antes de brincarnos al curso. Y entonces, ¿cómo llegaste tú a armar tu rompecabezas? Entonces, de repente ya llego a mi check-up y pues me dicen, tienes que ir a ver un endocrinólogo. Okay. Voy al endocrinólogo y lo primero que me dice es, estás en perimenopausia. Y yo, ¿qué es esto? Imagínate, para entonces ya tenía 44 años. Pues ni me pasaba por aquí, mis amigas no estaban pasando por eso, nadie hablaba de eso. Esto ya fue hace bastantes años. ¿Tratamientos para fertilidad? No, nada más, 43 años. 43 años. Luego ya el reumatólogo me dijo que probablemente la enfermedad autoinmune había tenido que ver con para detonarlo antes, ¿no? Entonces el endocrinólogo me abre los ojos, me dice esto es lo que está pasando, voy con una nutrióloga, y ya como tomo control de mi salud con una nutrióloga.
¿no? O sea, no con la ginecóloga. De hecho, después ya no fue mi ginecóloga, ¿no? Cambiaste. Porque además era una ginecóloga mujer de 55 años. O sea, ni siquiera una... Que ya lo pasaste, sí. Ya, o sea, era como para que lo hubiera identificado. Y ya que tomé control de mi salud, dije, ¿cómo me pasó esto? ¿Por qué no sabía que me iba a pasar algo así? ¿Por qué no lo identifiqué? ¿Por qué me pasé año y medio pensando que estaba loca? ¿No? ¿Por qué me afectó mi relación de pareja, mi trabajo, mi salud? O sea, yo siempre había hecho ejercicio, todo, y de repente te digo, me pasó todo esto, ¿no? Y digo, qué raro. Entonces me puse a investigar. O sea, pues nada más por querer aprender, ¿no? Más sobre la menopausia. Y me puse a estudiar todo sobre la menopausia. Vi que no había datos en México. Vi que de nada, ni el INEGI, ni la Secretaría de Salud, ni o sea, no encontré datos. Nada. Y sí encontré que en Inglaterra había todo un movimiento impulsado por organizaciones de la sociedad civil, especialistas, inclusive desde el gobierno, para atender a las mujeres en menopausia, para hablar, para cambiar la narrativa, para cambiar políticas públicas, ¿no? Surgieron femtechs, que son startups enfocadas en mejorar la salud de la mujer a través de la innovación, atendiendo toda esta etapa de la menopausia, que había sido invisibilizada. Claro, porque eso es lo que te iba a decir. O sea, ya ahorita es muy difícil. Evidentemente habrá realidades a lo mejor un poco más alejadas de las zonas urbanas o así, donde una niña, cuando llega la menstruación por primera vez, no tuviera información previa. Pero en general hay mucho más información, mucha más educación para que cuando una niña llega a esa etapa sepa lo que le va a pasar y no le tome por sorpresa. Uno pensaría que es así, pero no es. Bueno, ¿no? pero Sí. a lo que voy, a las niñitas. Ajá. Y entonces, después para el embarazo, pues también Igual. hay muchísima información. Pero efectivamente, para la época de la menopausia, tenemos una invisibilización de la información, de la estadística, que a nadie le importaba, porque tú te acuerdas ahorita, por ejemplo, hemos escuchado legislación, etcétera, que para los días que tienes tu menstruación, los gastos que no tengan IVA a los productos de higiene femenina, que puedas pedir días como de incapacidad en tu trabajo, si el cólico menstrual. Pero todo eso ha venido antes y como que estamos llegando, o tú llegaste justo a tiempo, pero ya veníamos tarde todos los demás para la etapa de la menopausia, ¿no? Porque laboralmente, ¿quién te hacía caso si tenías menopausia? Decían, pues échale ganitas, man. Nadie. Es más, como te hacían caso, y lo hemos visto en las encuestas que aplicamos en empresas y organizaciones, hay un tema de microagresiones, de discriminación con respecto al histérica, tema, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Una connotación negativa. No te acerques, está en sus días. O no te acerques porque es una vieja loca, menopáusica, histérica, ¿no? Y pues eso no se debe permitir, ¿no? O sea, en un ambiente laboral sano y seguro y saludable, este tipo de comentarios, pues... Sí, la connotación negativa es discriminación. Total, es discriminación. Y entonces es lo que todavía hoy en el 2025 encontramos en empresas y en organizaciones. Y justo porque la menopausia ha sido invisibilizada, siendo que la mitad de la población vamos a pasar por ahí, los que tengamos la dicha de llegar a esta edad. Exacto, pero tiene que haber una preparación, es como dices. Totalmente, ¿no? Tiene que haber una preparación. Y entonces encuentras que en Reino Unido sí hay toda una serie de startups, hay gente preocupada por este entorno y armas la logística para poderlo implementar. Y entonces nos reunimos un grupo de amigas, hacemos este primer estudio, sobrevivencia, percepción e impacto de la menopausia en México, y vemos que lo que me pasó a mí y le pasó a mis amigas le pasaba a la mayor parte de la gente. ¿Y qué encontramos? Y nada más voy a decir 4 datos. Está el reporte completo en sinreglas.mx, pero les voy a decir 4 datos. 8 de cada 10 personas en nuestro país saben poco o nada de la menopausia. 9 de cada 10 mujeres tienen síntomas, o sea, la mayoría. 1 de cada 2 reporta que la menopausia tiene un impacto negativo en su trabajo y 1 de cada 2 es diagnosticada con una enfermedad o una condición en esta etapa de la vida. De ahí que se vuelva tan crítica esta etapa de la vida para el cuidado de la salud, ¿no? Porque de cómo cuides tu salud en esta etapa depende cómo vas a vivir un tercio o la mitad de tu vida por delante, ¿no? Y claro, en los 1930, 40, la esperanza de vida era similar a la edad de la menopausia. Claro, y nos creamos una narrativa que llegabas a la menopausia y era el fin de tu vida, ¿no? Y por otro lado, en nuestra sociedad occidental, la vejez, el envejecimiento es mal visto, está estigmatizado, hay vergüenza asociada, ¿no? Nadie quiere ser vieja, ¿no? En otras culturas y en otras sociedades, la menopausia no se ve así.
¿no? En comunidades indígenas en nuestro país, la mujer de esta edad es la mujer sabia, la curandera, ¿no? O en Japón, con Enki, renacimiento, renacer, ¿no? O en medicina china, lo mismo, ¿no? O sea, como hablan de ki, la energía que cada mes se utiliza para la menstruación, pero que cuando dejas de menstruar se concentra dentro de ti, ¿no? Rebalancea tus órganos y genera una energía que no había sentido nunca y que sale en forma de creatividad, ¿no? De reconstrucción, de reinvención. Entonces, esta es la parte que también queremos cambiar, una narrativa distinta, ¿no? De ser una etapa natural de la vida por la que todas vamos a pasar y que puede ser una etapa maravillosa, ¿no? Yo creo que, fíjate, tenía yo muchas ganas de que nos acompañaras y por logística no habíamos podido cuadrar y yo hubiera querido hablar contigo de todo esto como nos lo estás platicando, porque tuve por ahí 3 episodios previos en los que hablamos de menopausia y sexualidad. Sí. Porque, doble tabú. Oye, ¿hay o no hay vida sexual en la menopausia? Pero el enfoque que no es lo que diga la especialista o la doctora, sino cómo la gente, la percepción que tiene la gente de que pum, bajas la cortina y se acabó el asunto. Luego vino con un ortopedista que es especialista en motricidad y en articulaciones y cómo se tiene que preparar la mujer con este tema de que si la osteoporosis o la osteopenia y cómo tienes que empezar desde cuándo a hacer tus ejercicios con pesas. Entonces, como que hemos venido platicando mucho de que lo ideal sería llegar preparada a este momento y no que te tome por sorpresa. Y entonces eso es la maravilla. Sí, y justo por eso diseñamos el menotest, ¿no? Lo que vimos es que en los estudios que se han hecho en diferentes países que a las mujeres les toma 1 año y medio saber que están en perimenopausia. 1 año y medio. 1 año y medio que piensas que ¿tienes otra cosa? O sea, tengo otra cosa, me estoy volviendo loca. Y justo este menotest es un cuestionario de 5 minutos y te decimos si ya estás en la peri, ¿no? Eso también lo tienes en sinreglas.mx, ¿no? Okay. Y ahí cualquier mujer lo puede hacer y les damos tips, les identificamos cuáles son los síntomas que más impacto están teniendo en su vida, les decimos si ya están en la peri y les damos recomendaciones. Está la guía de la menopausia también en la página web. Y ahí tenemos 25 de los 34 síntomas más comunes, por qué pasan, la ciencia detrás. ¿Qué hiciste, por ejemplo, para estos, como alimentar el contenido de la página? ¿Te rodeaste de endocrinólogas, bla, 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 bla? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Sí. O sea, hicimos un equipo de especialistas. Difícil encontrar especialistas en menopausia. Claro. Es un tema también complicado para las mujeres porque no encontramos quien nos pueda atender de forma integral en esta etapa de la vida. Y a los profesionales de la salud no necesariamente les gusta, ¿no? Atender a mujeres en esta etapa de la vida. Y además, ¿sabes qué? Que también corres el riesgo como de querer hacer una receta de cocina que sea universal. Exacto. Y la verdad es que es una etapa como todas, porque todas son igual, así como a la embarazada, pues por eso tienes que ir a tu revisión en cada trimestre y tu control prenatal, etcétera. Creo que un grave pecado de algún sector de los especialistas es que han dicho a todas hay que ponerles un pellet y ya. A todas, no, espérame, hay que ver cómo están tus estudios y cada persona tiene síntomas distintos, ¿no? Exactamente. Y creo que eso que acabas de decir es clave, ¿no? Porque a diferencia de, por ejemplo, si tienes un estafilococo, hay un antibiótico que mata el estafilococo y normalmente si te lo dan a ti o a mí va a matar el estafilococo. En el caso de la menopausia, tienes que ver muchas cosas. Tienes que ver qué síntomas está teniendo la mujer, qué impactos están teniendo en su vida, ¿no? Su historia clínica, cómo quiere ella manejar la menopausia y luego analizar los riesgos y beneficios de las alternativas hormonales y no hormonales para su caso individual. Y eso es lo que lo hace más complejo, ¿no? Porque no hay una receta como tú decías, pellets para todas. Pues no. No, y es hasta riesgoso. Exactamente. Oye, y entonces te haces tu grupo de especialistas que cuesta trabajo conformar, pero siguen contigo y van actualizando la información, se van como retroalimentando de todas las encuestas o de toda la gente que se mete a tu página. ¿Cómo es? Sí, bueno, tenemos mucho más información ahora de lo que teníamos en el 2022 cuando lanzamos Sin Reglas, porque ya más de 10,000 mujeres han respondido al menotest, por ejemplo. Entonces podemos identificar cosas que antes no sabíamos, ¿no? Podemos ver a dónde entran las mujeres más. Entonces, por ejemplo, el síntoma de síntomas vaginales, ¿no? Resequedad vaginal es el que más se visita comúnmente y tiene que ver con los 2 temas que tú mencionaste. El tema de la sexualidad en la menopausia y cómo acaba siendo un doble tabú,
¿no? Claro. La menopausia es un tabú, la sexualidad es un tabú. Entonces las mujeres entran muchísimo a ver ese síntoma, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta tu vida sexual, ¿no? Y eso es como un efecto dominó porque tu seguridad, tu autoestima, tu estabilidad emocional, tu relación de pareja. Y en el caso en el que no tengas una pareja, si quieres buscar una nueva, o sea, es realmente una cuestión muy compleja que va más allá de como lo superfluo que a veces lo quieren poner de, ay, la vida sexual, ¿qué? O sea, la vida sexual que es una parte fundamental de nuestra salud mental. También hemos aprendido, por ejemplo, el tema de uso de terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Que a partir de este estudio enorme que se hizo en Estados Unidos, que tuvo algunas fallas de diseño, pero sobre todo la forma que se comunicaron los riesgos de tomar terapia de reemplazo hormonal, y en ese momento bajó muchísimo el consumo de terapia de reemplazo hormonal. Sí, que le acaban de quitar la leyenda. Que le acaban de quitar la leyenda, ¿no? En la FDA en Estados Unidos. También hemos visto pues que las mujeres en algunos estudios que hemos hecho prefieren, o sea, no todas quieren tomar terapia de reemplazo hormonal. La mayoría prefiere una combinación de terapias hormonales y no hormonales, ¿no? Eso hemos aprendido también, a diferencia de otros países donde se consume mucho más terapia de reemplazo hormonal, como en Brasil. ¿Y tienen datos de cómo está relacionado a la escolaridad estas preferencias o no necesariamente? Fíjate que de acuerdo a la escolaridad no, pero sí al nivel de ingreso, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué? Porque también cuesta, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal. Entonces, a medida que hay un mayor nivel de ingreso, hay un mayor consumo, pero ligero. No creas tú que es algo abismal, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que, y eso lo supimos desde el primer estudio, hay un acceso desigual a atención de calidad, ¿no? Claro. Y a terapia de reemplazo hormonal o alternativas hormonales y no hormonales, ¿no? Y ahí, pues, estas brechas de acceso a atención de calidad, pues son temas que tenemos que atender en nuestro país. Como que sería el siguiente bloque, viendo cuál fue el planteamiento inicial, de dónde surgió, qué recepción has tenido, y me imagino que has tocado puertas en iniciativa privada, en las cámaras para legislar acerca de esto. Tiene que ver esta parte de que ahora hay más mujeres en mandos, digamos, medios y altos en las empresas que sí le hagan caso a esto, porque me imagino que cuando eran puros hombres, les daba lo mismo, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que si hubiera ido yo a hacer este planteamiento sobre el diseño de entornos laborales inclusivos para mujeres en menopausia, para retener el talento, porque hay un tema de derechos, ¿no? Todas las mujeres durante todo el ciclo de la vida tenemos derecho al trabajo y a la salud. Pero sobre todo hay un tema de un caso de negocio, ¿no? Tienes a mujeres en menopausia en la cima de su carrera profesional en los 40. Claro. Tú no quieres perder ese talento, ¿no? Porque te cuesta perder ese talento. Y si tomas en cuenta que el talento se distribuye de manera normal en hombres y mujeres, tú pierdes el talento de las mujeres en la cima de su carrera, pues estás perdiendo la mitad de tu talento, ¿no? Entonces hay un caso de negocio para diseñar estos entornos laborales para retener el talento de las mujeres. Y cuando vamos a hacer el argumento, hemos tenido de todo, ¿no? CEOs mujeres que están en los 40 que conectan con la causa e inmediatamente se comprometen a hacer cambios en la organización para apoyar a las mujeres para que no tengan que renunciar o reducir sus horas, ¿no? Etcétera. También hemos tenido la suerte de platicárselo a hombres, CFOs, CEOs, que su pareja está pasando por esto y conectan con la causa, ¿no? Okay. Y también lo hemos presentado a personas que trabajan en empresas y organizaciones que nos voltean a ver así como decir, no, a ver, yo tengo otras prioridades. No me quites mi tiempo. No me quites mi tiempo. Y hay otras que dicen, pues yo le tengo que poner check a que estamos tratando esto y hacemos un taller y ya, ¿no? Entonces tenemos de todo, las que se comprometen realmente a hacer un cambio. Porque, Ari, imagínate, cuando yo tuve a mi hijo hace 22 años, pues solo estaba la licencia de maternidad del IMSS 45 días antes y después. Hoy ya hay políticas para el tema de maternidad, paternidad, lactancia. Hoy estamos empezando a picar piedra con el tema de la menopausia. Y no es casualidad, porque... También la pirámide poblacional. Exactamente, ¿no? O sea, era una fuerza laboral muy joven en nuestro país y en Latinoamérica, pero, ojo, México y Latinoamérica es la región del mundo que está envejeciendo más rápido. Entonces, sí, de pronto cuando nos demos cuenta, ya si no nos apuramos a regular bien lo de la menopausia, vamos a llegar tarde también a la regulación de los derechos en la tercera edad, que también son súper importantes. Si tú ahorita te pones a ver las casas de retiro, los cuidados, tiene un nombre, no son paliativos, pero son estos cuidados que ya le das como a el la... hospice. Ajá.
para acompañar Todo a morir. eso hay que, las casas de acompañamiento tiene que estarse regulando, pero nos va a ganar el tiempo. Nos va a ganar. Así como tú dices, en 22 años, toda esta Sí. población que estaba siendo en edad fértil pasó a ser mujeres Sí. en etapa perimenopáusica. Vamos a llegar a la tercera edad sin haber regulado lo demás. Totalmente. Y por eso es tan importante hablar. Yo hablo empezamos hablando de menopausia, ya incluimos el tema de andropausia, porque nos dimos cuenta que si la menopausia es un tabú, la andropausia es también un tabú, ¿no? Y también ves cómo les afecta a los hombres en esta etapa de la vida, Claro. ¿no? Y estamos todos en la cima. Pero por eso nos gusta hablar sobre apoyar a las personas durante todo el ciclo de vida, a las personas en general, ¿no? Seas hombre o mujer, ¿no? Y cómo los entornos laborales tienen que estar diseñados para todas las personas durante todo su ciclo de A mí vida. me gustó mucho el nombre que escogiste, que me imagino que tuvo una estudio muy profundo de cómo iba a pegar o cómo iba a ser llamativo, porque no es discriminatorio en sí mismo, porque tú cuando hablas ahorita, Sí. estamos hablando de una persona, un Sí. ser humano que pasa por distintas Sí. etapas. Cuando tú dices, sí, porque a la mujer menopáusica o a la mujer perimenopáusica la estás estigmatizando de inicio. Ujú. Entonces estuvo padrísimo el nombre de Sin Reglas. Sí, y tiene un doble sentido, ¿no? Claro. ¿no? Y que es lo que a mí nos encantó. Y fíjate, el nombre no salió de un estudio súper profundo. ¿Qué te ocurrió? No, a mí no, a una amiga, a Berta, mi amiga. Estábamos un día, ¿cómo le vamos a poner? ¿Cómo le vamos a poner? Y de repente vio un meme, y de ahí salió. Luego descubrimos que había un libro que había escrito una escritora española que se llamaba también Sin Reglas, pero eso fue posterior. Pero realmente salió de un meme. Ok, fíjate, yo pensé que habías pagado una millonada de mercadotecnia. No, nada. Así salió. Oye, Así salió y nos pareció genial el nombre. Cuéntame un poquito lo que han logrado en esto de picar piedra en la legislación. O sea, ya me dijiste, hay CFOs, hay CEOs, Sí. hombres y mujeres que te han recibido bien. Sí. Y en la parte legislativa, en la parte gubernamental, ¿qué has encontrado? Mira, en el 2023 hicimos un primer foro en el Senado sobre menopausia y salud, menopausia y trabajo. Y pues la primera vez que se hablaba sobre estos temas, ¿no? Y fue increíble. De ahí surgieron dos legisladoras, una en la Ciudad de México y otra en Jalisco, que metieron iniciativas de reformas legales para este tema. La de la Ciudad de México, hasta donde yo me quedé, se había aprobado por todos los partidos en la Ciudad de México y luego fue al Congreso Federal. En Jalisco acabó la legislatura y ya no supe qué pasó después. Por ejemplo, acabamos de presentar el 1 de octubre. Hicimos la primer cumbre sin reglas con 300 mujeres, 45 especialistas, líderes de los tres sectores. La vi en redes, Sí. Y ahí presentamos la primera guía de inclusión para menstruación y menopausia que desarrollamos con COPRED, la Comisión para Prevenir la Discriminación. Y no ha sido tan sencillo, ¿no? Poder impulsar más cambios de política pública. Tuvimos apenas una conversación con el Consejo de Salubridad General para ver los protocolos, ¿no? Que están desarrollando y quedamos de revisarlos. Sí, porque creo que podría hacerse una norma oficial mexicana en estos términos donde digas, a ver, qué hay que hacer, cómo se ayuda, cómo se protege, y que hubiera hasta una oficina en las empresas o en los lugares donde trabajas, donde puedas ir a tocar la puerta y decir, oye, es que yo me estoy sintiendo así. Sí, y esa es la idea de lo que hacemos en las empresas. Ahora, existe una NOM 035-2012 de la Secretaría de Salud del 2012 que está bastante bien hecha. Se va a actualizar, supongo, en esta administración, pero está bastante bien hecha. El tema es que no se ha capacitado a los profesionales de la salud para aplicar esa NOM. Y él habla específicamente de la menopausia. Atención integral a la mujer menopausia. No me acuerdo exacto cómo se llama, pero 2012. El 2012. La voy a buscar, fíjate, porque no sabía que existía. Entonces nada más habría que, digamos que darle una actualizadita. Y capacitar. O sea, yo creo que aquí el gran tema es cómo capacitamos a los profesionales de la salud a identificar a la mujer cuando está empezando esta etapa de la vida y atenderla de forma integral, ¿no? Y la gente de recursos humanos, de las empresas, ¿crees que también tenga que hacer algo para mejorar, no? Gran parte de nuestros contactos en las empresas y con las que estamos impulsando toda esta iniciativa es con las áreas de recursos humanos. Sí, y ¿qué han encontrado en cuanto a que nuestra expectativa de vida, como decías hace rato, se ha incrementado? O sea, no somos mucho más longevos que antes. Pero en la expectativa laboral, una mujer que tiene 50 años o más y pierde su empleo o quiere recontratarse o cambiar de empleo,
Pues también vive esta discriminación. Totalmente. Mira, hicimos un estudio con datos de la ENOE del 2022 y ¿qué encontramos? Que la principal razón de desocupación en mujeres entre 45 y 54 es la renuncia voluntaria. Más que en los años de la maternidad, más que en los 30, ¿no? Y el doble que en hombres del mismo rango de edad. Sí, un hombre de esa edad no va a renunciar. ¿No? Y luego, no había los datos suficientes en México, pero 2 investigadoras del Colegio de México hicieron una investigación con datos de Estados Unidos y encontraron que en esta etapa de la vida las mujeres reducen el número de horas de trabajo, renuncian, es más probable que dependan de beneficios de transferencias de efectivo, de programas sociales, es menos probable que estén viviendo en pareja, ¿no? O sea, sí tiene un impacto en el tema de pareja. Y pues no podemos tener una sociedad inclusiva, ni sostenible en el tiempo, ni justa, si las mujeres no están pudiendo ejercer su derecho al trabajo en esta etapa de la vida. Porque yo lo que siempre digo es, si la mujer no trabaja, esto afecta a su familia, afecta a la empresa, porque la empresa pierde el talento, baja la productividad, y esto afecta a la economía y afecta a la sociedad, ¿no? Entonces, si queremos crear una sociedad más sostenible y justa, pues tenemos que poder atender a la mujer también en esta etapa de la vida. Sí, como dices, son la mitad de la población. Yo fíjate que en el consultorio, mis pacientes de cirugía plástica, en esta etapa en particular, cuando están bien atendidas y bien manejadas en relación a todos los síntomas que puedes tener en la perimenopausia, siguen con esta intención de estar atractivas, de estar activas mentalmente, de estar en el mercado laboral, y vienen a buscar que se hagan un arreglito 2 o 3 para poder prolongar esta sensación de que estoy atractiva, me veo bien en el espejo y soy competitiva en el mundo laboral. Y se ve clarísimo cuando no se atienden los otros síntomas y está todo enmascarado, ¿no? Pero bueno, mi Gaby, se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Danos, por favor, todas las redes, el sitio web, todo para que la gente se pueda acercar a ustedes. Perfecto. Bueno, si tienes dudas, si estás en la perimenopausia, entra a sinreglas.mx y haz tu menotest. Nos puedes seguir en redes, en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. ¿Todo se llama Sin Reglas MX? Sin Reglas MX, todo. Perfecto. Y yo les digo, no se esperen a estar en la perimenopausia. Si tienes 35, empiézale a buscar porque necesitas documentarte, ¿no? Exactamente. Hay que empezar a prepararnos a partir de los 35. Eso. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos. Esto fue Manita de Gato y los invito a seguir este episodio en todas las redes del Heraldo Media Group. También está disponible en YouTube el video. Gracias por acompañarnos. Gracias. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.